Bienvenidos a esta nueva entrevista de DW. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. La demanda contra Nicolás Maduro interpuesta ante la Corte Penal Internacional toma un nuevo impulso. La fiscal Fatou Bensouda, a cargo del análisis preliminar de las acusaciones contra el presidente venezolano, asegura que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. La declaración es trascendente y se suma a la cascada de señalamientos sobre violaciones de derechos humanos que se han hecho sobre el gobierno bolivariano, incluido el demoledor informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos presentado ante Naciones Unidas en septiembre pasado. De esto vamos a hablar ahora con Tamara Suju. Ella es abogada venezolana, especialista en derechos humanos, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto CASLA para la promoción y divulgación de los derechos humanos en América Latina. Tamara, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Silvia. Gracias por la invitación. Tamara, ¿qué significa que la Corte Penal haya declarado que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte? Bueno, esto significa que el examen preliminar que estaba en fase 2 pasa a fase 3, ¿no? Ella anuncia en el mes de octubre que consigue elementos que determinan que los casos que estaban siendo examinados en esa fase 2 tienen o pueden tener competencia de la Corte y por lo tanto avanza a la fase 3 del examen preliminar, que es la fase de admisibilidad. Eso, por supuesto, es muy importante porque pues ya teniendo los casos que se estaban examinando claramente identificados como que pudieran ser casos con competencia de la Corte, avanzamos en la determinación de quiénes son los culpables, quiénes eran las víctimas, y ahora vamos a la fase 3, que es cuando se determina qué ha hecho el sistema de justicia venezolano para investigar de forma independiente dichos casos, ¿no? A las personas que han cometido dichos crímenes con competencia de la Corte. Claro, esta es una fase importante de todo el proceso. Sin embargo, hemos visto que ha sido lento. La OEA ha criticado a la Corte Penal por no actuar con rapidez en el caso venezolano. Habla del impacto de la inacción de la fiscal de la Corte con respecto a la crisis venezolana. ¿Qué opinas? ¿Por qué crees tú que la Corte Penal Internacional se ha tardado tanto en dar una respuesta? Mira, no nos olvidemos que la Corte se rige por el Estatuto de Roma y el Estatuto de Roma no tiene lapsos procesales, ¿no? Yo vi la declaración de la OEA que acaba de pasar hace una hora, pero no he leído el informe completo del cual el Instituto CASLA participa porque aporta los casos de torturas que se muestran en ese informe, ¿no? No hay lapsos procesales entre una fase y otra, así como no hay lapsos procesales una vez que se abre la investigación. ¿Qué ha motivado a que la Corte se haya retrasado o no, o haya sido acuciosa en determinar los hechos más pronto para pasar a una tercera fase? Yo lo que pienso, y te puedo hablar por la interacción que el Instituto CASLA tiene con la Corte directamente, porque además alimentamos los expedientes que tenemos día a día. Incluso pues el último envío lo hicimos el día de ayer sobre torturas en específico. Lo que pudiera retardar ese examen preliminar en el caso Venezuela es el excedente de información repetido, es el excedente de casos que se envían, de crímenes que se argumentan, aparte de aquel por el cual se abre el examen preliminar en la Corte Penal. No nos olvidemos que la Corte abre un examen preliminar 1, que es el caso de las denuncias contra Maduro por asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada y violencia sexual en las manifestaciones o la represión sistemática por motivos políticos desde 2014, febrero de 2014 al día de hoy. A esos crímenes se les han sumado otras denuncias que se han hecho posteriormente, ¿no? Incluyendo pues los informes que tú nombraste, el informe de la Secretaría General de la OEA, los informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos anterior y el actual,
el informe sobre la Comisión de Expertos para la Determinación de Hechos de Naciones Unidas, y se han agregado otros crímenes como por ejemplo la crisis humanitaria producida e inducida por el régimen de Maduro, que consta pues de la falta de alimentos, de la falta de medicina. Se han agregado el crimen de las ejecuciones extrajudiciales, y eso pudiera también, por la cantidad de material, retardar el proceso. No nos olvidemos que cada argumento, cada incidencia, cada nota, cada informe que la Corte recibe debe ser procesada. ¿Podría entonces Nicolás Maduro ser juzgado allí en la Corte Penal? De ser así, sería la primera vez que se dirime en ese terreno un caso contra un presidente latinoamericano, ¿no? Sí, eso es correcto. Sería la primera vez en contra de un presidente latinoamericano, esté en funciones o ya no esté en funciones, ¿no? No nos olvidemos que la Corte Penal es el único organismo internacional que puede juzgar a un presidente en funciones. Pero te puedo comentar una cosa, no hay vuelta atrás en el crimen. Por ejemplo, en los crímenes de las detenciones arbitrarias, desaparición forzada, torturas y violencia sexual que se han denunciado. Si hay un crimen que no tiene vuelta atrás en Venezuela, es la tortura. Es el horror que han vivido cientos de víctimas en las cárceles venezolanas dirigidas por organismos de inteligencias y por organismos represivos. Es uno de esos crímenes que la humanidad, que no deberían existir en este momento, en estos años que está viviendo la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro que le espera a Nicolás Maduro? Bueno, yo espero que sea juzgado, y es que no es solamente Nicolás Maduro. Yo espero que Nicolás Maduro sea juzgado por crímenes de lesa humanidad, pero junto con él, su estructura represiva, su alto mando ejecutivo, la Fiscalía, la Defensoría, la Fuerza Armada, el ministro de la Defensa, el ministro de Justicia, todos aquellos que de alguna forma están involucrados en la permisividad y en la inducción de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, no es solamente el que ejecuta el crimen, no es el soldado, el subteniente, el oficial de bajos cargos, no. El que da la orden, el que sabe todo lo que sucede en Venezuela es Nicolás Maduro. Y con él, su alto mando represivo, ejecutivo y judicial. Por eso es que no solamente debemos hablar de Nicolás Maduro, porque junto a él hay más venezolanos que son tan culpables como él y tan culpables como aquellos que lo ejecutan de los crímenes que suceden. El Instituto Casla ha denunciado, Silvia, aproximadamente a más de 130 personas, entre el alto mando militar y todos los que han permitido desde sus cargos que hayan sucedido estos crímenes en Venezuela. Nosotros, por supuesto, no aspiramos a que todas esas personas sean juzgadas, pero sí por lo menos a que todos aquellos que formaron parte de la primera, voy a hablarte como hablan ellos, del primero y el segundo anillo de protección de un régimen criminal, sean juzgados en tribunales internacionales independientes. Es decir, en Venezuela en este momento no podemos aspirar a que haya justicia, ni siquiera cuando exista un cambio de gobierno, porque esa estructura represiva va a continuar y el sistema judicial tiene que tener unas profundas reformas y sustituciones de personas que han permitido lo que ha sucedido en Venezuela. Entonces, mientras eso sucede... El fiscal venezolano Tarek William Saab, que fue designado por el gobierno de Nicolás Maduro, estuvo ya allí en La Haya y desde allá señaló el compromiso del Estado venezolano para investigar, imputar, acusar y condenar a los responsables de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. ¿Está realmente el gobierno haciendo algo o tú dices que hay impunidad total? Lo que está es lavándose la cara, Silvia, y te lo digo con toda la propiedad. Es decir, ellos saben que van a ser juzgados, ellos saben. La mayor sorpresa de Tarek William Saab cuando estuvo en la Corte Penal Internacional hace poco es que la Corte le dijo en su cara que estaba muy bien que ellos se presentaran allá llevando evidencias, pero que ella había decidido que se iba a pasar a tercera fase porque había conseguido que había lo suficiente que tenía lo suficiente información sobre los crímenes para considerarlos como
como competencia de la Corte Penal. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos están en este momento, si tú revisas las noticias venezolanas, tratando de alguna forma de lavarse la cara ante las exigencias de las distintas organizaciones internacionales y de la Corte, de investigar de forma imparcial e independiente los crímenes que se han cometido. Ellos han empezado a soltar presos políticos que tenían más de un año con el tiempo de pena cumplida y que ahora se les ocurre soltarlos porque la exigencia de las distintas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, han empezado a dar de baja a algunos funcionarios que han estado implicados en ejecuciones extrajudiciales, como lo hicieron estos días con varias personas del grupo FAES, pero esas personas están siendo destituidas y no están siendo enjuiciadas ni investigadas, ¿no? ¿Y qué sucede? Que ellos creen que metiendo presos a personas que nadie conoce, por ejemplo, en el caso del capitán Acosta Arévalo, al cual represento ante la Corte Penal Internacional, se le hizo un juicio y se le juzgó, y después ese juicio fue anulado para después juzgar a esas dos personas por torturas, además del asesinato, ¿no? Esos dos funcionarios, en vez de estar presos en cárceles para pagar supuestamente ese asesinato, están hoy de custodios de los presos políticos que se encuentran en el DGCIN. Es decir, los culpables de asesinatos, esos dos culpables de asesinato del caso de Acosta Arévalo, que nadie los conoce, que se supone que si estaban en el lugar donde fue torturado Acosta Arévalo, ahí faltan muchos más, porque eso es una finca administrada por un teniente coronel, un comandante del DGCIN, donde fue llevado por otros funcionarios, y tenemos la información de que el teniente coronel, por ejemplo, Granco, participó directamente en las torturas del capitán Acosta Arévalo, inducido por su jefe, Iván Hernández Dala, ¿verdad? Que están libres porque son los jefes. Esos dos sentenciados están custodiando a los presos políticos en los sótanos del DGCIN. Para nosotros es una sinvergüenzura de parte del Estado lo que está haciendo, cómo están justificando lo que no pueden justificar. Y están asustados, sí lo están, Silvia, y lo están porque saben que esto va a avanzar, y lo están porque saben que ellos son los jefes de lo que está ocurriendo en Venezuela. No el soldado al que mandan a golpear, que también tiene culpa, no. Ellos son los que han permitido la impunidad, los crímenes, los que lo han ordenado, los que lo han inducido y los que han provocado que hoy en día en Venezuela tengamos no solamente la crisis humanitaria, no solamente la persecución, la represión, sino también la comisión de violaciones masivas y de crímenes de lesa humanidad. Tamara, ¿crees que esa pasividad de la que habla la OEA, con la que hasta ahora ha actuado la Corte Penal, puede alentar al gobierno de Nicolás Maduro a cometer más crímenes en la creencia de que puede actuar con esa impunidad de la que tú estás diciendo? Mira, yo te aseguro que eso está cambiando en este momento, ¿no? Y está cambiando a raíz de tanta información que ha surgido sobre la comisión de los crímenes, con el informe de la Comisión de Determinación de Hechos, con el informe seguramente que ha publicado hoy en día la Organización de Estados Americanos, con los informes de las distintas ONGs. Nosotros vamos a publicar un informe en los próximos días, el informe anual de Cásela, donde vamos a demostrar que este crimen ha sucedido, pero de forma peor, que hemos conseguido otros centros clandestinos de tortura, porque si ellos quisieran cesar esos crímenes, Silvia, hoy en día no existiera o no estuvieran produciéndose o reproduciéndose más centros de tortura clandestinos y más cárceles para torturar. ¿Y dónde están esos centros de tortura? ¿A qué centros de tortura te refieres? ¿Dónde están ubicados? Están ubicados en varios lugares de Venezuela, pero sobre todo en la Gran Caracas, en el Distrito Capital, ¿no? Te puedo hablar y vamos a publicar la ubicación, por lo menos de 3 de ellos, donde han llevado a las víctimas. Yo los llamo lugares primarios de tortura. ¿Y por qué los llamo así? Porque cuando son detenidos, antes de llevarlos a los organismos de seguridad, a las sedes,
los llevan a estos centros de tortura y los mantienen desaparecidos por días, por semanas, como tuvieron a Costarévalo y su grupo, que lo tuvieron 6 días desaparecidos hasta que los presentaron en tribunales, o llevan a las familias, padres, madres, hijos, conocidos de personas que están buscando, los llevan a esos lugares para retenerlos y torturarlos, ¿no? ¿Y qué tipo de tortura les practican? Generalmente a las víctimas las peores torturas que te puedas imaginar. Es decir, shock eléctricos, colgamientos, asfixias, ahogamientos, incluso violaciones o intentos de violación. Te puedo describir que hay víctimas a las que le han metido cables, agujas en las uñas para después ponerle electricidad. Hay otras víctimas a las que le han reventado las uñas de los pies a punta de golpe. Los han colgado en poleas con los brazos atrás para desprenderle los hombros. Los han bañado con agua fría y después le ponen los cables de electricidad. Los han acostado en panelas de hielo para ponerle electricidad mientras están acostados en panelas de hielo. Es terrible, o sea, la descripción de las torturas a las cuales son sometidas las víctimas, las veces que se desmayan en los ahogamientos o en las asfixias con bolsas plásticas llenas de productos tóxicos, te dice a ti que ¿dónde está esa línea entre la vida y la muerte en la que divide la vida y la muerte de personas que son asfixiadas o ahogadas y se desmayan? Y para más horror, cuando se desmayan, la forma de revivirlas o de volverlas en sí es aplicándole shock eléctricos para seguirlas torturando. Esto Tamara, ocurre en Venezuela. Es terrible lo que nos estás contando. ¿No tienes miedo de hacer esas denuncias así de manera tan pública? No. No tengo miedo ni de hacer las denuncias ni de exponer sus caras, porque las caras las tenemos, las caras de los peores torturadores en Venezuela, aparte de los jefes, están publicadas en mis redes, en Twitter, porque a ellos hay que mostrar sus caras públicamente, porque hay que decirles que el mundo los reconozca para que no se nos olvide el horror que ellos han provocado. Y también denunciamos el caso de la represión sistemática ejercida en Venezuela por parte del régimen cubano, porque es que no solamente los venezolanos están siendo torturados por venezolanos, los venezolanos están siendo torturados por cubanos, permitido por el régimen de Nicolás Maduro, que es algo que jamás los venezolanos podremos olvidar y podremos perdonar, que hayan traído oficiales de inteligencia cubanos, hayan incluso uniformado a oficiales de inteligencia cubanos en centros clandestinos de tortura para torturar a nuestros compatriotas. Ellos están identificados, además están los testimonios de sus víctimas y el Instituto CASLA denunció al Estado cubano en la Corte Penal Internacional por perpetrar crímenes de lesa humanidad dentro de Venezuela. Tamara Sujo, muchísimas gracias por esta entrevista. Hablamos con la especialista en Derechos Humanos, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto CASLA. Gracias. Gracias a ti, Silvia. Muchas gracias.